Ella siempre supo que su vida era una mentira bien ensayada. Pero aquella tarde lluviosa, cuando abrió la puerta de casa y encontró al marido en la cama con la vecina, lo que explotó dentro de ella no fue rabia. Fue un deseo tan oscuro y prohibido que cambiaría todo para siempre. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí al canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. Guadalupe siempre tuvo miedo de su propio reflejo. A los 42 años evitaba mirar el espejo del cuarto por mucho tiempo, temiendo ver en él no solo las arrugas suaves que el tiempo comenzaba a dibujarle en el rostro, sino también los secretos que siempre se negó a confesarse ni a sí misma. Era una mujer contenida, discreta, envuelta en un matrimonio de 2 décadas con Raúl, un hombre aparentemente correcto, pero cuya mirada ya no se posaba en ella con deseo desde hacía años. El perfume de lavanda que rociaba por los rincones de la casa era su recordatorio diario de que aún había belleza en existir, aunque solo fuera para sí misma. La rutina de la casa en la colonia Condesa se había convertido en una danza silenciosa de evitación. Guadalupe despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el café que Raúl tomaba en silencio mientras leía el periódico, y después se dedicaba a las tareas domésticas con una precisión casi obsesiva. Cada objeto tenía su lugar. Cada movimiento era calculado para no perturbar la paz aparente que ambos habían construido a lo largo de los años. Pero paz no era precisamente la palabra correcta. Era más como un armisticio, un acuerdo tácito de que ambos fingirían estar satisfechos con aquella vida sin color, sin pasión, sin verdad. Raúl salía para el bufete de abogados a las 8 en punto, y Guadalupe se quedaba sola con el silencio que resonaba por las paredes forradas de papel tapiz floral. Era en esos momentos cuando permitía que su mente vagara hacia lugares prohibidos, hacia pensamientos que la hacían sonrojarse sola en la cocina vacía. Mariana, la vecina de la casa de al lado, aparecía siempre en estos devaneos. Su cabello castaño que se balanceaba cuando regaba las plantas en la terraza, la sonrisa que esbozaba cuando saludaba a Guadalupe en la calle, la manera en que sus ojos verdes parecían guardar secretos que Guadalupe querría descubrir. Estos pensamientos venían acompañados de una culpa que la corroía por dentro. Guadalupe había sido criada en una familia católica tradicional, donde las mujeres debían ser esposas dedicadas y madres ejemplares. Ella y Raúl nunca tuvieron hijos. Una herida que él nunca mencionaba, pero que ella sentía pesar sobre sus hombros como un fracaso personal. Tal vez era por eso que él la trataba con aquella cortesía fría, como si fuera un mueble antiguo que respetaba, pero ya no deseaba. Mariana se había mudado a la casa de al lado hacía 2 años, después de un divorcio que toda la colonia comentó durante semanas. Era una mujer independiente, trabajaba como arquitecta y tenía una forma de vestir que Guadalupe admiraba secretamente. Usaba colores vivos, escotes que mostraban su piel bronceada, y una actitud que parecía decirle al mundo que no pedía disculpas por ser quien era. Guadalupe la envidiaba y la deseaba al mismo tiempo, 2 sentimientos que se mezclaban en su pecho como agua y aceite, imposibles de separar. En las tardes de jueves, cuando Guadalupe iba al supermercado, siempre elegía el camino más largo para pasar frente a la casa de Mariana. A veces la veía en el jardín, cuidando las plantas o leyendo un libro en la mecedora de la terraza. En esos momentos, Guadalupe sentía su corazón acelerarse de una manera que no sentía desde hacía años, desde la adolescencia, cuando aún creía que el amor podría ser una fuerza transformadora en su vida. Una vez, Mariana la saludó con un gesto y una sonrisa que duró más tiempo de lo normal. Guadalupe respondió con un gesto tímido, pero cuando llegó a casa, se quedó parada frente al espejo de la entrada, observando su propio rostro como si buscara señales de que aquel momento realmente había ocurrido. Sus ojos castaños parecían diferentes, más vivos, como si alguien hubiera encendido una pequeña llama detrás de ellos. Aquella noche, Guadalupe tardó más tiempo en bañarse, dejando que el agua tibia escurriera por su piel, mientras imaginaba cómo sería si otras manos la tocaran con cariño, con deseo. Cuando salió del baño, encontró a Raúl ya acostado, de espaldas a ella, fingiendo dormir. Ella se acostó del otro lado de la cama.
manteniendo la distancia respetuosa que ambos habían establecido sin jamás hablar de ello. Las semanas siguientes pasaron como siempre, pero Guadalupe empezó a notar pequeños detalles que antes le escapaban. Raúl llegaba a casa más tarde, a veces con un perfume diferente impregnado en la ropa. Recibía llamadas que atendía en voz baja, saliendo de la sala para hablar en el estudio. Había una energía diferente en él, una inquietud que ella no podía descifrar. Una parte de ella se preguntaba si debería investigar, confrontarlo, pero otra parte, una parte que crecía cada día, simplemente no le importaba. Fue en una tarde lluviosa de marzo cuando todo cambió. Guadalupe había salido para llevar el coche a revisión y regresó a casa 2 horas antes de lo habitual. La lluvia caía fuerte sobre la Ciudad de México, transformando las calles en pequeños ríos y llenando el aire con ese olor peculiar a tierra mojada. Subió las escaleras en silencio, pensando en preparar un té caliente y tal vez leer uno de los libros que había comprado pero nunca abierto. Fue entonces cuando escuchó los sonidos que venían del dormitorio. Un gemido bajo, un susurro, el crujir de la cama. Guadalupe se detuvo en medio de la escalera, el corazón acelerado, no por celos, no por rabia, sino por una curiosidad extraña que la impulsaba a subir un escalón más, luego otro, hasta llegar al pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y a través de la rendija podía ver el espejo que siempre evitaba mirar. Pero esta vez, el espejo le mostró algo que cambiaría para siempre su vida. Raúl y Mariana, desnudos sobre la cama matrimonial, los cuerpos moviéndose en un compás casi ceremonioso. Guadalupe debería haber sentido rabia, odio, humillación, pero lo que la paralizó fue otra cosa completamente diferente. El corazón se le aceleró no por causa de él, sino de ella. Porque Mariana, con sus ojos verdes cerrados en éxtasis, labios rojos entreabiertos, cuerpo sinuoso que se arqueaba de placer, era la mujer que desde hacía años habitaba los sueños prohibidos de Guadalupe, un deseo que siempre había sofocado bajo capas de moralidad y negación. Guadalupe vio las manos de Raúl recorrer la piel dorada de Mariana. Vio el cabello castaño esparcido sobre la almohada blanca. Vio la expresión de abandono total que ella misma nunca había experimentado. Y lo que más la impactó fue darse cuenta de que no sentía celos de Mariana por estar con su marido. Sentía celos de Raúl por estar tocando a la mujer que ella deseaba. Sin ser notada, retrocedió despacio, cerró la puerta con cuidado, bajó las escaleras como si estuviera en trance, y salió a la lluvia sin decir una palabra. El agua fría que caía del cielo gris le golpeó en la cara como una bendición, despertándola de un sueño que duraba décadas. Caminó por las calles de la Condesa sin rumbo, dejando que la lluvia empapara su ropa, su cabello, su piel, como si pudiera lavar toda la mentira que había construido sobre sí misma. Cuando finalmente regresó a casa, ya era de noche. Raúl estaba en la sala, viendo televisión, como si nada hubiera ocurrido. Levantó los ojos cuando ella entró, completamente mojada, e hizo un comentario sobre que había olvidado el paraguas. Guadalupe solo asintió y subió a darse un baño. En la ducha, dejó que el agua caliente se mezclara con las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de una verdad que finalmente había encontrado el valor para mostrarse. Aquella noche, Guadalupe no durmió. Acostada al lado de Raúl, que roncaba suavemente, miró fijamente al techo y permitió que su mente vagara libremente por los territorios prohibidos que siempre había evitado explorar. Pensó en Mariana, en cómo sería tocar su piel, besar sus labios, sentir el peso de su cuerpo contra el suyo. El olor a lavanda en la almohada parecía más penetrante, casi lascivo, mezclándose con las imágenes que bailaban en su mente. Por primera vez en 20 años de matrimonio, Guadalupe se tocó pensando en otra persona. Y esa persona no era un hombre, era Mariana, con sus ojos verdes y su sonrisa que guardaba secretos. Guadalupe descubrió que su cuerpo aún era capaz de sentir placer, que todavía había vida corriendo en sus venas, que aún era posible sorprenderse con la intensidad de sus propios deseos. Cuando el sol comenzó a salir, Guadalupe se levantó y fue hasta el espejo del baño. Por primera vez en años miró su propio reflejo sin miedo. Veía a una mujer de 42 años, con cabello castaño ligeramente canoso,
ojos que guardaban décadas de secretos no contados, y una expresión que no reconocía. Era la expresión de quien había despertado de un largo sueño, de quien había descubierto que aún había tiempo para vivir de verdad. Un juego peligroso se insinuaba en su mente, una necesidad urgente de ver, tocar, poseer a la mujer que hasta ese momento solo se atrevía a desear en silencio. La traición de Raúl no la había destruido, al contrario, había liberado al monstruo secreto que vivía dentro de ella, aquella parte de sí misma que siempre supo que existía, pero nunca había tenido el valor de alimentar. Guadalupe bajó a la cocina y preparó el café como siempre hacía, pero cuando Raúl apareció para el desayuno, ella lo miró a los ojos por primera vez en meses. Él pareció sorprendido por la intensidad de aquella mirada, como si no pudiera descifrar qué había cambiado. Guadalupe sonrió, una sonrisa que guardaba secretos que él nunca sabría, y le deseó un buen día con una voz que sonaba diferente, más grave, más confiada. Después de que él salió, Guadalupe se quedó sola con el silencio de la casa, pero esta vez el silencio no la molestaba. Sabía que algo había cambiado definitivamente, que una puerta se había abierto y no habría vuelta atrás. Miró por la ventana en dirección a la casa de Mariana y vio una cortina moverse ligeramente, como si alguien estuviera observando. Y por primera vez en su vida, Guadalupe no sintió vergüenza de ser vista, de ser deseada, de existir plenamente. Los días siguientes pasaron como si Guadalupe estuviera viviendo en dos mundos paralelos. Durante el día, mantenía la rutina de siempre, pero cada gesto era ejecutado con una conciencia nueva, como si estuviera observando su propia vida desde fuera. Preparaba las comidas, arreglaba la casa, cuidaba el jardín, pero sus pensamientos estaban siempre dirigidos hacia la casa de al lado, hacia la mujer que había despertado en ella un hambre que ni siquiera sabía que existía. Mariana apareció en su puerta 3 días después, en una mañana soleada que hacía que los colores de la Ciudad de México parecieran más vivos. Guadalupe estaba regando las plantas de la terraza cuando sonó el timbre. Cuando abrió la puerta, encontró a Mariana parada allí, vistiendo un vestido azul que realzaba sus ojos verdes, sosteniendo una taza de azúcar en las manos. «Disculpa por molestarte, Guadalupe», dijo Mariana, con una voz que parecía cargar más peso del que las palabras simples sugerían. «Se me acabó el azúcar en casa. ¿No tendrías un poco para prestarme?» Guadalupe sabía que era mentira. Había visto a Mariana regresar del supermercado la víspera, cargando varias bolsas, pero no dijo nada. Solo abrió un poco más la puerta e hizo un gesto para que entrara. «Claro, pasa. Voy a buscarte un poco». Mariana entró a la casa despacio, como si estuviera mapeando cada rincón, cada objeto, cada olor. Guadalupe fue a la cocina a buscar el azúcar, pero cuando regresó, encontró a Mariana parada frente a una foto en el estante de la sala. Era una foto de la boda de Guadalupe y Raúl, tomada 20 años atrás. Eran muy jóvenes, comentó Mariana, sin quitar los ojos de la foto. «Casi no has cambiado, ¿sabes? Sigues hermosa». Guadalupe sintió el calor subir por sus mejillas. No estaba acostumbrada a recibir elogios, mucho menos de ese modo, con esa intensidad en la mirada. «Gracias», murmuró, extendiendo el frasco de azúcar. Mariana tomó el frasco, pero sus manos se tocaron en el proceso, un contacto que duró apenas unos segundos, pero que hizo que Guadalupe sintiera una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Mariana no apartó la mano inmediatamente, y Guadalupe tampoco. Se quedaron así, conectadas por ese simple roce, los ojos encontrándose con una intensidad que hizo que el aire de la sala pareciera más denso. «Guadalupe», dijo Mariana, con una voz más baja, más íntima, «¿estás bien? Ayer por la tarde te vi salir bajo la lluvia, parecías perturbada». Guadalupe tragó saliva. ¿Sería posible que Mariana supiera? ¿Se habría dado cuenta de que ella estaba en casa cuando...? La pregunta murió en su garganta cuando se percató de que Mariana se estaba acercando más, tanto que podía sentir el perfume dulce que emanaba de su piel. Estaba todo bien», mintió Guadalupe, pero su voz salió temblorosa. «¿Estás segura?» Mariana levantó la mano libre y tocó levemente el rostro de Guadalupe, un gesto que podría parecer casual, amistoso, pero que hizo que Guadalupe cerrara los ojos involuntariamente. «Pareces diferente, más despierta».
Guadalupe abrió los ojos y se vio perdida en aquella mirada verde que parecía ver a través de ella. «Necesito contarte algo», dijo Mariana, bajando aún más la voz. «Sobre ayer por la tarde». El corazón de Guadalupe se aceleró. ¿Qué quieres decir? Te vi en la escalera. Te vi mirándonos». El mundo de Guadalupe se detuvo. Sintió que sus piernas flaqueaban, y si no fuera por la mano de Mariana en su rostro, tal vez se habría caído. «Mariana, yo...» «Shh». Mariana puso el dedo sobre los labios de Guadalupe, un gesto íntimo que la hizo temblar. «No necesitas explicar nada. Entiendo». «¿Tú entiendes?» «Entiendo por qué no bajaste corriendo para hacer un escándalo. Entiendo por qué saliste bajo la lluvia en vez de confrontar a tu marido. Entiendo por qué me miras así ahora». Guadalupe no podía hablar. Mariana estaba tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro, cada pestaña, cada pequeña marca que hacía que ese rostro fuera único e irresistible. «Sé lo que sientes, Guadalupe, porque siento lo mismo». Antes de que Guadalupe pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Mariana se inclinó y tocó sus labios con los suyos. Fue un beso suave, casi vacilante, pero que despertó en Guadalupe un hambre que nunca había experimentado. Sus labios se abrieron naturalmente, y cuando la lengua de Mariana encontró la suya, Guadalupe sintió como si una puerta se abriera dentro de su pecho, liberando un torrente de sensaciones que había reprimido durante décadas. Cuando se separaron, Guadalupe estaba temblando. Mariana la observaba con una expresión que mezclaba ternura y deseo. «Perdón», murmuró Mariana. «No debería haber...» «No», Guadalupe interrumpió, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «No te disculpes. Por favor». Mariana sonrió, y fue como si el sol entrara en la sala. «¿Entonces no te arrepentiste?» «Yo...» Guadalupe se detuvo, buscando las palabras correctas. «Nunca me he sentido tan... viva». A partir de ese momento, todo cambió. Mariana comenzó a aparecer en la casa de Guadalupe con una frecuencia que podría levantar sospechas, pero siempre con una excusa plausible. Necesitaba una receta. Quería devolver algo prestado. Había hecho demasiadas galletas y quería compartirlas. Guadalupe sabía que todas eran mentiras, pero no le importaba. Esperaba ansiosamente esas visitas, que se convirtieron en el punto culminante de sus días. Los encuentros siempre estaban cargados de tensión. Mariana tenía una forma de tocar a Guadalupe que parecía casual, pero que enviaba ondas de calor por todo su cuerpo. Un roce en la nuca cuando Guadalupe se agachaba para recoger algo, una mano en el brazo cuando reían por alguna broma, un susurro demasiado cerca del oído cuando comentaba algo sobre el vecindario. Guadalupe descubrió que su cuerpo estaba hambriento de esos toques, que contaba los minutos entre un encuentro y otro. Una semana después del primer beso, Mariana apareció una tarde en que Raúl había viajado a Monterrey por trabajo. Esta vez, no tenía ninguna excusa. Solo tocó el timbre y esperó. Cuando Guadalupe abrió la puerta, Mariana entró sin decir una palabra, cerró la puerta tras de sí y acorraló a Guadalupe contra la pared del pasillo. «No puedo dejar de pensar en ti», susurró Mariana, su cuerpo presionado contra el de Guadalupe. «No puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo pensar en nada más». Guadalupe sentía el calor del cuerpo de Mariana contra el suyo. Sentía su respiración acelerada. Sentía el perfume que ya se había convertido en una droga para ella. «Yo también», admitió, sorprendiéndose por su propia honestidad. Esta vez, el beso fue diferente, más urgente, más desesperado. Las manos de Mariana exploraron el cuerpo de Guadalupe por encima de la ropa, y Guadalupe se escuchó gemir contra los labios de la otra mujer, un sonido que nunca había hecho antes. Mariana la guió hasta la sala, y se dejaron caer en el sofá, los cuerpos entrelazados en una danza que parecía al mismo tiempo nueva y familiar. Guadalupe descubrió que las manos de Mariana eran más suaves de lo que había imaginado, que su piel tenía un sabor ligeramente dulce, que los sonidos que hacía cuando Guadalupe la tocaba eran como música. Descubrió que su propio cuerpo era capaz de sensaciones que nunca había experimentado, que había terminaciones nerviosas que nunca habían sido despertadas, que el placer podía ser algo avasallador y transformador. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban sin aliento. Guadalupe miró a Mariana, acostada a su lado en el sofá, el cabello despeinado, los labios hinchados,
los ojos brillando con una satisfacción que nunca había visto en nadie. «Dios mío», murmuró Guadalupe, «¿qué hemos hecho?» «Nos hemos encontrado», respondió Mariana, acariciando el rostro de Guadalupe con una ternura que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. A partir de aquel día, los encuentros se volvieron más frecuentes y más osados. Se veían en la casa de Guadalupe cuando Raúl no estaba, en la casa de Mariana cuando tenían la certeza de que nadie estaba observando, e incluso en una pequeña posada en Coyoacán, donde pasaron una tarde entera explorándose una a la otra sin prisa, sin miedo, sin culpa. Guadalupe descubrió que había todo un mundo de sensaciones que nunca había conocido. Descubrió que podía ser activa, dominante, que podía dar placer tanto como recibirlo. Descubrió que su cuerpo, que siempre había considerado común, era capaz de despertar deseo y pasión. Mariana la hacía sentirse hermosa, deseable, poderosa. Pero los encuentros también trajeron una complejidad emocional que Guadalupe no había anticipado. Comenzó a sentirse dividida entre dos vidas, dos versiones de sí misma. Estaba la Guadalupe que preparaba la cena para Raúl y fingía interés en sus conversaciones sobre trabajo, y estaba la Guadalupe que se entregaba completamente en los brazos de Mariana, descubriendo aspectos de sí misma que nunca había imaginado. La situación se complicó cuando Raúl comenzó a mostrar más interés por ella. Tal vez fuera intuición, tal vez coincidencia, pero él empezó a llegar a casa más temprano, a hacer comentarios sobre su apariencia, a intentar ser más cariñoso. Guadalupe percibía que había algo diferente en su comportamiento, pero no conseguía descifrar qué era. Una noche, mientras cenaban, Raúl comentó sobre Mariana. «La vecina ha recibido muchas visitas últimamente», dijo él, casualmente. «Siempre veo movimiento en su casa». Guadalupe sintió que se le apretaba el estómago. «¿Ah, sí? No lo había notado. ¿No has hablado con ella?» Parecía que se estaban haciendo amigas. Guadalupe forzó una sonrisa. «A veces nos saludamos». «Es simpática». Raúl la observó por un momento más largo de lo normal. «Estás diferente, Guadalupe. Más animada. ¿Está pasando algo?» «¿Diferente cómo?» «No sé. Más viva, quizás. Hasta tu piel está diferente. Más sonrosada». Guadalupe bajó los ojos hacia el plato, tratando de esconder el rubor que sentía subir por sus mejillas. «Debe ser el verano. He salido más a tomar el sol». Raúl no pareció convencido, pero no insistió en el tema. Aquella noche, por primera vez en meses, intentó acercarse a ella en la cama. Guadalupe se dejó tocar, pero su mente estaba en otro lugar, con otra persona. Cuando él la besó, no pudo evitar comparar sus labios con los de Mariana, sus manos con las manos de ella, su forma de tocarla con la forma en que ella lo hacía. Al día siguiente, Guadalupe le contó a Mariana sobre la conversación con Raúl. Estaban en la playa de Acapulco, en una parte menos concurrida, fingiendo ser solo dos amigas tomando el sol. «Sospecha», dijo Guadalupe, ajustando el bikini que Mariana había insistido en que comprara. «Estoy segura». «¿Y qué sientes al respecto?», preguntó Mariana, girándose de lado para mirar a Guadalupe. «Miedo», admitió Guadalupe, «pero también alivio. Estoy cansada de mentir, cansada de fingir. Entonces quizás sea hora de dejar de fingir». Guadalupe miró a Mariana, viendo la determinación en sus ojos verdes. «¿Hablas en serio? Estoy hablando de que asumamos lo que sentimos, de que decidas si quieres seguir viviendo una mentira o si quieres vivir tu verdad. No es tan simple, Mariana. Estoy casada desde hace 20 años. Tengo una vida, una reputación. Tienes una vida que no es tuya», interrumpió Mariana. «Tienes una reputación construida sobre una mentira. La pregunta es, ¿eso vale más que tu felicidad?». Guadalupe no supo responder. Se quedaron en silencio por un tiempo, escuchando el sonido de las olas y observando a las personas que pasaban por la playa. Guadalupe sentía el sol calentando su piel. Sentía la arena caliente bajo su cuerpo. Sentía la presencia de Mariana a su lado, como un ancla en medio de la tempestad de sus pensamientos. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Mariana, tomando discretamente la mano de Guadalupe. «Pero recuerda una cosa. El tiempo pasa, Guadalupe, y un día despertarás y te darás cuenta de que dejaste pasar toda la vida al lado de tu propia felicidad». Aquella noche,
Guadalupe soñó que corría por una playa infinita, perseguida por sombras que no podía identificar. Cuando despertó, estaba sudada y con el corazón acelerado. Miró a Raúl, que dormía a su lado, y se preguntó si él también tenía pesadillas, si también se sentía atrapado en una vida que no había elegido verdaderamente. Se levantó y fue hasta la ventana. La casa de Mariana estaba a oscuras, pero Guadalupe sabía que ella estaba allí, probablemente también despierta, pensando en las mismas cosas que ella. La luna llena iluminaba la colonia Condesa, y Guadalupe se preguntó cuántas otras personas estarían despiertas en esa madrugada, luchando contra sus propios demonios, tratando de encontrar el valor para vivir la vida que realmente querían. Por primera vez en 42 años, Guadalupe se preguntó si valía la pena seguir siendo una persona que no reconocía en el espejo. Y por primera vez, la respuesta que vino a su mente la asustó tanto como la tranquilizó. La primera amenaza llegó en una mañana de jueves, 3 semanas después del encuentro en la playa. Guadalupe estaba tomando café sola cuando escuchó el ruido característico del correo siendo entregado. Bajó hasta la puerta de entrada y encontró, entre las cuentas y publicidad habitual, un sobre sin remitente, papel común, letra manuscrita en mayúsculas, para Guadalupe Sánchez. Algo en su estómago se contrajo. Miró alrededor de la calle antes de abrir el sobre, como si pudiera descubrir quién lo había enviado. La colonia Condesa estaba como siempre a esa hora de la mañana. Algunas personas yendo a trabajar, el portero del edificio de enfrente barriendo la acera, el movimiento normal de un jueves cualquiera. Dentro del sobre había una sola hoja de papel con un mensaje corto. Sé lo que has estado haciendo. Cuidado con tus próximos pasos. Guadalupe sintió que sus manos temblaban. Leyó el mensaje varias veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado. ¿Quién podría saberlo? Ella y Mariana siempre habían sido cuidadosas, siempre se habían asegurado de que nadie estuviera mirando. O al menos eso pensaban. Subió corriendo a la habitación y llamó a Mariana. Hola. Mariana, soy yo. ¿Puedes hablar? Guadalupe. Claro, ¿qué pasó? Te escuchas nerviosa. Recibí una carta. Alguien sabe sobre nosotras. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tipo de carta? Una amenaza. Dice que saben lo que estoy haciendo y que tenga cuidado. Carajo. Guadalupe, necesitas venir aquí. Ahora. No puedo. ¿Y si alguien me ve entrando a tu casa? Entonces nos encontramos en otro lugar. Café en la esquina de Insurgentes. En 20 minutos. Guadalupe se arregló rápidamente y salió de casa, mirando por encima del hombro como si la estuvieran siguiendo. En el café, encontró a Mariana ya esperando en una mesa al fondo, con lentes oscuros y una expresión tensa. «Déjame ver la carta», dijo Mariana tan pronto como Guadalupe se sentó. Guadalupe entregó el sobre, observando la expresión de Mariana cambiar conforme leía. «Esto es serio, Guadalupe. Alguien nos está vigilando». «¿Pero quién?» «¿Quién podría saberlo?» «No sé, pero tiene que ser alguien que tiene acceso a nuestros horarios, que sabe cuándo nos encontramos». Mariana hizo una pausa pensativa. ¿Algún vecino, tal vez? Guadalupe pensó en el vecindario. La mayoría de las personas eran ancianas, jubiladas, que pasaban el día en la terraza observando el movimiento de la calle. Pero había una persona que siempre le había llamado la atención por la forma en que la observaba. Federico Mendoza, que vivía solo en la casa de enfrente. «Federico», murmuró Guadalupe. «¿Quién?» «El vecino de enfrente. Federico Mendoza. Es jubilado. Pasa el día en la ventana. Siempre me saluda cuando paso por la calle. Pero hay algo extraño en él, como si me conociera de algún lado». Mariana se quitó los lentes oscuros, revelando ojos preocupados. «¿Crees que es él?» «No sé. Pero siempre parece saber cosas sobre todos en la colonia. La semana pasada me comentó que te había visto salir de casa más temprano de lo normal. ¿Cómo sabría tus horarios?» Aquella tarde, Guadalupe decidió investigar. Después de que Raúl salió para el trabajo, fue hasta la casa de Federico. Era una construcción antigua, con jardín mal cuidado y cortinas siempre cerradas. Tocó el timbre y esperó, el corazón latiendo fuerte. Federico abrió la puerta después de unos minutos. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con cabello canoso y ojos pequeños que parecían ver más de lo que debían. Cuando vio a Guadalupe, su rostro se iluminó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Guadalupe, qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa. La casa olía a moho y plantas secas. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, y Guadalupe notó que algunas parecían ser de la colonia de décadas pasadas. Federico la condujo hasta la sala, donde había un sillón posicionado estratégicamente frente a la ventana que daba a la calle. ¿Café? ¿Té?, ofreció Federico, pero Guadalupe percibió que estaba ansioso, como si esperara esa visita. No, gracias. En realidad, vine aquí porque quería hablar con usted sobre algo. Ah, me imagino sobre qué. Federico se sentó en el sillón, y Guadalupe notó unos binoculares pequeños en la mesa al lado. Tu vida ha sido bastante interesante últimamente, ¿no es así? La sangre de Guadalupe se heló. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos, Guadalupe. ¿O puedo llamarte Lupita como tu madre solía llamarte? Guadalupe sintió que el mundo giraba. Federico sabía su apodo de niña, un nombre que solo su familia conocía. ¿Cómo usted? Conocí a tu madre, Guadalupe. Muy bien, de hecho. Fuimos vecinos en Polanco cuando eras una niñita. No me recuerdas, pero yo te recuerdo muy bien. Guadalupe intentó buscar en su memoria, pero no conseguía recordar a Federico. Su infancia en Polanco era una época que prefería no revisitar, llena de recuerdos dolorosos que había enterrado hacía mucho tiempo. Recuerdo especialmente, continuó Federico, con una sonrisa que ahora parecía sombría, un episodio cuando tenías unos 12 años, con tu prima Carla. Tu madre se puso muy enojada cuando las descubrió en la habitación. ¿No es verdad? Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban. El recuerdo que había reprimido durante 30 años volvió como un golpe en el estómago. Ella y Carla, explorando sus cuerpos una a la otra con la curiosidad inocente de la preadolescencia, hasta que su madre abrió la puerta de la habitación y las encontró besándose. El escándalo que siguió, los gritos, la vergüenza, la promesa que la obligaron a hacer de nunca más hacer eso de nuevo. Veo que lo recuerdas, dijo Federico, observando la palidez de Guadalupe. Tu madre me contó todo en esa época. Estaba muy preocupada por ti, pobrecita. Pensaba que tenías algún problema. ¿Qué quiere usted? Guadalupe logró preguntar, a pesar de la garganta seca. ¿Yo? No quiero nada extraordinario, solo que seas una buena vecina, que mantengas la familia en armonía, que no causes escándalos innecesarios. Federico se levantó y fue hasta un escritorio antiguo en la esquina de la sala. Volvió con una carpeta de plástico y se la entregó a Guadalupe. Solo para que entiendas que estoy hablando en serio. Guadalupe abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías de ella y Mariana, en la playa, besándose discretamente detrás de una sombrilla, entrando juntas a la posada en Coyoacán. En la terraza de la casa de Mariana, abrazadas, y la más comprometedora, las dos desnudas en la cama de Mariana, en una foto tomada a través de la ventana del dormitorio. ¿Cómo usted? Tengo mis recursos, querida. Y antes de que preguntes, sí, hay más copias guardadas en un lugar seguro. Guadalupe sintió náuseas. ¿Qué quiere de mí? Ya te lo dije. Quiero que seas una buena esposa para Raúl. Que pares con esta fase por la que estás pasando. Que vuelvas a ser la mujer respetable que siempre fuiste. ¿Y si no lo hago? Federico sonrió, y Guadalupe vio una crueldad genuina en sus ojos. Entonces toda la colonia sabrá quién eres realmente. Tu marido lo sabrá. Y estoy seguro de que hay periódicos por ahí que adorarían una historia sobre la esposa del respetado abogado Raúl Sánchez y sus encuentros secretos con la vecina. Guadalupe guardó las fotos en la carpeta con dedos temblorosos. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el final de la semana. Creo que 5 días es tiempo suficiente para que pongas tu vida en orden. Guadalupe salió de la casa de Federico en estado de shock. Caminó por las calles de la Condesa sin rumbo, la carpeta apretada contra el pecho, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El hombre sabía sobre su pasado. Tenía fotos comprometedoras, y peor aún, parecía disfrutar del poder que ejercía sobre ella. Cuando llegó a casa, llamó inmediatamente a Mariana y le contó todo. Se encontraron esa misma noche en una cafetería lejos de la colonia. Tiene fotos, Mariana, de nosotras dos, incluso una de ti, de nosotras, en tu cama. Mariana palideció. Hijo de puta, ¿cómo logró entrar a mi habitación? No sé, pero lo consiguió. Y amenazó con enviarlas a los periódicos si no dejó de verte.
¿Y qué vas a hacer? Guadalupe miró a Mariana, viendo a la mujer que había despertado en ella una pasión que ni siquiera sabía que existía, viendo a la persona que la hacía sentirse viva por primera vez en décadas. No sé, admitió. Él conocía a mi madre, sabe cosas de mi infancia que nunca le conté a nadie. Es como si hubiera vuelto del pasado solo para destruirme, o para destruirnos juntas, corrigió Mariana, tomando la mano de Guadalupe por encima de la mesa. Guadalupe, no puedes ceder al chantaje. Eso nunca termina. Pero ¿y si cumple su amenaza? ¿Y si Raúl se entera? ¿Y si sale en los periódicos? ¿Y si pasas el resto de tu vida arrepintiéndote de haber renunciado a lo único que te ha hecho feliz? Guadalupe no respondió. Sabía que Mariana tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la razón. En los días siguientes, la tensión en casa se volvió insoportable. Raúl parecía presentir que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué. Hacía preguntas más directas. Llegaba a casa en horarios diferentes. Observaba a Guadalupe con una atención que ella no recibía desde hacía años. «Estás extraña, Guadalupe», dijo él una mañana, mientras se arreglaba para salir. Nerviosa, distraída. «¿Está pasando algo que debería saber?» «No», mintió Guadalupe, evitando mirarlo a los ojos. «Estoy bien». «¿Segura? Porque si hay algo mal, puedes contármelo. Llevamos 20 años casados, Guadalupe. Sé cuando estás mintiendo». Guadalupe sintió una amarga ironía en esas palabras. Raúl hablaba de sinceridad mientras había pasado meses engañándola con Mariana, pero no podía usar eso contra él sin exponerse también. «Solo estoy un poco cansada». «No es nada serio». Raúl la observó un momento más. Después se encogió de hombros y salió. Pero Guadalupe notó que había olvidado el portafolio del trabajo, algo que nunca ocurría. Media hora después, escuchó la llave en la puerta. Había regresado a buscar el portafolio, pero Guadalupe estaba en el piso de arriba y lo oyó caminar por la casa más tiempo del que sería necesario solo para recoger un documento. Cuando bajó, lo encontró en la sala, hojeando el correo. «Olvidé el portafolio», explicó él, pero había algo en su voz que sonaba falso. «¿Lo encontraste?» «Sí, estaba aquí en la mesa». La miró fijamente. «Guadalupe, ¿has recibido cartas extrañas últimamente?» El corazón de Guadalupe se aceleró. «¿Cartas extrañas?» «Sin remitente, cosas así». «No», mintió ella. «¿Por qué preguntas?» «Por nada, solo curiosidad». Pero la forma en que lo dijo dejó claro que no era solo curiosidad. Aquella tarde, Guadalupe recibió la segunda carta. Esta vez, junto con una nueva amenaza, había una foto que casi la hace desmayar. Ella y Mariana en la playa desierta de Cipolite, donde habían ido la semana anterior, pensando que estarían completamente solas. En la foto, se estaban besando apasionadamente, los cuerpos entrelazados en la arena. El mensaje era directo. «Última oportunidad. Hasta el domingo, o todos lo sabrán». Guadalupe miró el calendario. Era jueves. Quedaban 3 días. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostada al lado de Raúl, escuchando su respiración regular, pensando en todas las decisiones que la habían llevado hasta ese momento. Pensó en la niña de 12 años que fue descubierta besando a su prima y obligada a prometer que nunca más haría aquello. Pensó en los 20 años de matrimonio, fingiendo ser alguien que no era. Pensó en Mariana, en la forma en que se sentía viva en sus brazos, en la posibilidad de finalmente ser verdadera consigo misma. A las 3 de la mañana, se levantó y fue hasta la ventana. La casa de Federico estaba a oscuras, pero ella podía sentir su presencia maligna como una sombra sobre su vida. Del otro lado, la casa de Mariana también estaba oscura, pero Guadalupe sabía que ella también estaba despierta, probablemente pensando en las mismas cosas. Tomó una decisión. No importaba lo que sucediera, no iba a renunciar a Mariana. No iba a dejar que el pasado destruyera su futuro. No iba a permitir que Federico siguiera controlando su vida con chantaje. Tomó el teléfono y envió un mensaje a Mariana. «Nos vemos mañana. Tenemos que hablar con él juntas». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Estaba esperando que dijeras eso». Guadalupe sonrió por primera vez en días. Tal vez no sabía exactamente cómo, pero iba a luchar por lo que sentía. Iba a enfrentar a Federico y sus amenazas. Iba a decidir de una vez por todas quién quería ser realmente. Por la ventana,
Vio una luz encenderse rápidamente en la casa de Federico y luego apagarse, como si alguien estuviera observando, esperando, planeando el siguiente movimiento. El juego había comenzado en serio, y Guadalupe finalmente estaba lista para jugar. El viernes amaneció con un cielo gris que reflejaba el humor de Guadalupe. Se despertó determinada, pero con el estómago revuelto por la tensión. Raúl había salido temprano para una audiencia en Querétaro, y solo volvería al final de la tarde, lo que le daba tiempo para ejecutar el plan que había ideado durante la madrugada de insomnio. A las 10 de la mañana, Guadalupe y Mariana se encontraron en el café de la esquina. Mariana llegó con lentes oscuros y una expresión grave que Guadalupe nunca había visto antes. ¿Estás segura de esto, Guadalupe? Confrontarlo puede ser peligroso. Estoy segura de una cosa. No puedo seguir viviendo con miedo. Y si no hacemos nada, él continuará atormentándonos para siempre. Mariana tomó la mano de Guadalupe por encima de la mesa. Entonces vamos juntas. Pero primero necesito contarte algo. Guadalupe sintió un escalofrío. ¿Qué? Anoche, después de que me enviaste el mensaje, fui a investigar a este Federico. Hablé con doña Lourdes, la vecina más antigua de la colonia. Ella me contó cosas interesantes sobre su pasado. ¿Qué tipo de cosas? No es solo un jubilado inofensivo, Guadalupe. Hace 20 años fue despedido de la escuela donde trabajaba como conserje por, digamos, comportamiento inapropiado con algunas alumnas adolescentes. Nunca se probó nada, pero hubo denuncias suficientes para que lo despidieran. Guadalupe sintió náuseas. Dios mío. Y hay más. Doña Lourdes dijo que siempre tuvo obsesión por vigilar a las personas, especialmente mujeres. Se mudó aquí hace 5 años, justo cuando tú y Raúl compraron la casa. ¿Será coincidencia? ¿Crees que me siguió? Creo que tiene una fijación enfermiza contigo desde que eras niña, y ahora encontró una forma de controlarte. Guadalupe procesó esta información, sintiendo una mezcla de asco y rabia creciendo en su pecho. Entonces no está haciendo esto por moralidad o para proteger mi matrimonio. Lo está haciendo porque es un pervertido que disfruta teniendo poder sobre las personas. Exacto, y eso nos da una ventaja. ¿Cómo así? Mariana sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Porque personas como él siempre guardan secretos peores que los nuestros. Y si tiene fotos nuestras, imagina qué tipo de material debe tener de otras personas. Planearon el abordaje cuidadosamente. No irían solas a confrontar a Federico. En vez de eso, Mariana había contactado a un amigo policía, el comandante Javier, que accedió a hacer una visita informal a la casa de Federico bajo el pretexto de investigar denuncias anónimas sobre comportamiento sospechoso en la colonia. La idea, explicó Mariana, es que mientras Javier lo distrae en el frente de la casa, nosotras entramos por la parte trasera y buscamos evidencias de lo que está haciendo. Si encontramos su computadora o el lugar donde guarda las fotos, podemos darle la vuelta al juego. ¿Eso no es allanamiento de morada? Técnicamente sí, pero ¿prefieres eso o seguir siendo chantajeada por el resto de tu vida? Guadalupe sabía que Mariana tenía razón. No había opción. A las 2 de la tarde, el plan se puso en marcha. Javier, un hombre alto y serio de unos 40 años, tocó el timbre de la casa de Federico vistiendo ropa de civil. Guadalupe y Mariana esperaron en la esquina hasta ver a Federico abrir la puerta y salir para conversar con el comandante en la acera. Ahora, susurró Mariana. Corrieron por la parte trasera de las casas, aprovechando que el patio de Federico no tenía barda alta. Guadalupe se sentía como una criminal, pero la adrenalina era adictiva. Por primera vez en semanas, sentía que estaba tomando el control de la situación. La puerta trasera estaba sin llave. La casa olía a moho y algo más desagradable que Guadalupe no logró identificar. Se separaron. Mariana fue a la habitación. Guadalupe al estudio que había visto en su primera visita. El estudio era un santuario de la obsesión. Las paredes estaban cubiertas de fotos ampliadas del vecindario, con especial énfasis en las mujeres. Guadalupe reconoció a varias vecinas en situaciones íntimas, tomando el sol en el patio, besando a sus maridos en la terraza, algunas incluso en situaciones más comprometedoras. Pero lo que más la impactó fue una pared entera dedicada a ella. Había fotos de Guadalupe desde que se había mudado a la colonia, 5 años atrás, en el jardín, saliendo de casa, comprando en el supermercado, y recientemente,
todas las fotos con Mariana. Pero había algo más. Un álbum antiguo abierto sobre la mesa, lleno de fotos de ella cuando era niña en Polanco. Guadalupe hojeó el álbum con manos temblorosas. Eran fotos que no sabía que existían. Jugando en el patio, yendo a la escuela, y algunas que le dieron ganas de vomitar. Fotos de ella durmiendo, tomadas a través de la ventana de su habitación de niña. Federico había sido un depredador toda la vida. «Guadalupe», Mariana gritó desde la habitación. «Ven a ver esto». Guadalupe corrió hacia la habitación y encontró a Mariana frente a una computadora encendida. En la pantalla, decenas de carpetas organizadas por nombres de mujeres de la colonia. Mariana hizo clic en una carpeta llamada Doña Rosario y aparecieron fotos de la vecina anciana cambiándose de ropa. Otra carpeta reveló fotos íntimas de una pareja joven que vivía 2 casas más allá. «Está chantajeando a todo el mundo», murmuró Mariana. «Mira esto». Abrió una carpeta llamada Control, que contenía documentos de Word con información detallada sobre cada vecina. Horarios, hábitos, debilidades y planes sobre cómo usar esa información contra ellas. «Dios mío», susurró Guadalupe, leyendo su propio archivo. «Tiene un expediente completo sobre mí desde la infancia». De repente, escucharon la voz de Federico acercándose a la casa. El tiempo se había acabado. «Toma el disco duro», dijo Mariana rápidamente, apagando la computadora. «¿Qué?» «El disco duro de la computadora. Sácalo ahora». Guadalupe nunca había tocado una computadora más allá de lo básico, pero la urgencia la hizo actuar. Mientras Mariana borraba las huellas en la casa, Guadalupe abrió la torre del computador y retiró el disco duro, guardándolo en su bolso. Salieron por la parte trasera en el momento exacto en que oyeron a Federico entrar por la puerta principal. Corrieron hasta la casa de Mariana y cerraron la puerta con llave, jadeando. «Lo logramos», dijo Mariana, sonriendo por primera vez en días. «Ahora lo tenemos en nuestras manos». Media hora después, Javier apareció en la casa de Mariana. «El tipo es un psicópata», dijo él, aceptando el café que Mariana le ofreció. Se puso nerviosísimo cuando le dije que estaba investigando denuncias. Casi confesó algo sin que yo le preguntara. «¿Y ahora?», preguntó Guadalupe. «Ahora ustedes me entregan ese disco duro. Yo lo llevo a la unidad forense y garantizado que este sujeto va a pasar un buen tiempo en la cárcel. Voyeurismo, invasión de privacidad, chantaje. Hay delito aquí para una condena pesada». Guadalupe se sintió como si un peso gigantesco se hubiera quitado de sus hombros. «¿Y las fotos nuestras? Serán destruidas junto con el resto. Ustedes no tienen que preocuparse más por él». Aquella noche, Guadalupe regresó a casa con una extraña sensación de libertad. Raúl aún no había vuelto de Querétaro, y ella aprovechó para tomar un baño largo y pensar en lo que haría a continuación. El problema de Federico estaba resuelto, pero aún quedaba la cuestión de su matrimonio, de Mariana, de cómo reorganizar su vida. Raúl llegó a las 9 de la noche, cansado y malhumorado. Encontró a Guadalupe en la sala, leyendo un libro, y pareció sorprendido por su expresión serena. «Estás diferente», comentó él, aflojándose la corbata. «¿Lo estoy?» «Más relajada. Andabas muy tensa últimamente». Guadalupe cerró el libro y miró a su marido. Por primera vez en 20 años lo vio realmente. Un hombre de mediana edad, cansado, que había construido una vida basada en apariencias y conveniencias. Sintió lástima por él, pero no amor. «Raúl, necesitamos hablar». Él dejó de jugar con la corbata y la miró con atención. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre este matrimonio, sobre lo que realmente queremos de la vida». Raúl se sentó en el sillón frente a ella, y Guadalupe notó que parecía estar preparándose para una conversación que tal vez también había estado evitando durante años. «Sé lo de Mariana», dijo Guadalupe, yendo directo al punto. El rostro de Raúl se puso rojo, después pálido. «Guadalupe, no necesitas explicar. De hecho, debería agradecerte». «¿Agradecerme?» «Porque me liberaste de una mentira que he estado viviendo durante décadas». Raúl la miró confundido. «No entiendo». Guadalupe respiró profundo. «Raúl, eres un buen hombre, pero ambos sabemos que este matrimonio murió hace mucho tiempo. Somos 2 personas que se acomodaron en una vida que ya no queremos. Guadalupe, si es sobre Mariana, puedo explicar. No es solo sobre Mariana. Es sobre quién soy.
¿Quién siempre he sido? ¿Y quién quiero ser por el resto de mi vida? Raúl se quedó en silencio por un largo momento. ¿Quieres el divorcio? Quiero que ambos seamos felices. Y no podemos ser felices fingiendo ser personas que no somos. ¿Y Mariana? ¿Ustedes? Guadalupe dudó por un momento. Luego decidió ser completamente honesta. Me enamoré de ella, Raúl. De una manera que nunca me había enamorado de nadie en la vida. Y ella de mí también. Raúl bajó la cabeza y Guadalupe vio que no estaba sorprendido. Tal vez lo sabía desde hacía más tiempo del que ella imaginaba. Siempre supe que había algo diferente en ti, dijo él finalmente. Desde el principio de nuestro matrimonio, siempre parecías estar en otro lugar. ¿Y tú? ¿Eres feliz conmigo? Raúl levantó los ojos y ella vio sinceridad en ellos por primera vez en años. No, no soy feliz desde hace mucho tiempo. Mariana. Ella me hizo sentir cosas que no sentía desde hacía años, pero en el fondo sabía que solo estaba usando nuestra situación para acercarse a ti. Guadalupe sintió una punzada de celos, pero después se rió. Qué situación tan complicada, ¿no? Sí. Raúl sonrió también, una sonrisa triste pero genuina. 3 personas atrapadas en una mentira porque tenían miedo de enfrentar la verdad. Conversaron hasta tarde en la noche, de forma más honesta de lo que habían conversado en 2 décadas. Decidieron que el divorcio sería amistoso, que dividirían los bienes de forma justa, que seguirían siendo amigos. Raúl dijo que pretendía mudarse a Monterrey, donde había recibido una propuesta de trabajo que venía postergando durante meses. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Te quedarás aquí con Mariana? Ya veremos. Todavía estamos descubriendo qué queremos hacer. Guadalupe, dijo Raúl antes de subir al dormitorio. Espero que seas feliz. De verdad. Te mereces ser feliz. El sábado por la mañana, Guadalupe despertó con una sensación que no experimentaba desde hacía décadas: esperanza. El sol entraba por la ventana de la habitación y por primera vez en años no evitó mirarse en el espejo. Vio a una mujer de 42 años que finalmente estaba lista para vivir su propia vida. Bajó a tomar café y encontró un mensaje de Mariana en el celular. Buenos días, mi amor. ¿Podemos vernos hoy? Tengo una sorpresa para ti. Guadalupe sonrió y respondió. Claro. Mi casa, 10 de la mañana. Raúl salió temprano. Cuando Mariana llegó, traía consigo una energía diferente, más ligera, más feliz. Se besaron en la puerta de entrada. Un beso largo y apasionado, sin prisa, sin miedo a ser vistas. ¿Cómo fue la conversación con Raúl?, preguntó Mariana cuando se separaron. Mejor de lo que esperaba. Vamos a divorciarnos. Mariana la abrazó fuertemente. ¿Y cómo te sientes al respecto? Libre, respondió Guadalupe, sorprendiéndose por la certeza en su propia voz. Por primera vez en la vida, me siento libre. Pasaron la mañana planeando el futuro. Mariana había recibido una propuesta para trabajar en un despacho de arquitectura en Puerto Vallarta, una ciudad pequeña donde podrían empezar de nuevo sin las miradas juzgadoras de los vecinos de la Condesa. ¿Vendrías conmigo?, preguntó Mariana, tomando las manos de Guadalupe. ¿A Puerto Vallarta? A donde tú quieras. A la luna si es necesario. Solo no quiero estar más lejos de ti. Guadalupe miró a la mujer que había cambiado su vida completamente. Mariana, con sus ojos verdes que guardaban todos los secretos que ella quería descubrir, con sus manos que la hacían sentirse viva, con su valentía para enfrentar al mundo por amor. Sí, dijo Guadalupe. Iré contigo. Se mudaron a Puerto Vallarta 3 meses después, luego de que el divorcio fue oficializado y Federico fue condenado a 5 años de prisión por diversos delitos relacionados con la invasión de privacidad. La casa en la Condesa fue vendida y Guadalupe usó su parte del dinero para abrir una pequeña posada en Puerto Vallarta junto con Mariana. En la mañana en que estaban haciendo las últimas mudanzas, Guadalupe pasó una última vez por la casa donde había vivido durante 5 años, fingiendo ser alguien que no era. Se detuvo frente al espejo de la entrada y sonrió a su propio reflejo. Vio a una mujer que finalmente había encontrado el valor para ser auténtica consigo misma. ¿Lista?, preguntó Mariana, apareciendo detrás de ella en el espejo. Más que lista, respondió Guadalupe tomando la mano de Mariana. Estoy lista para comenzar a vivir de verdad. Salieron de la casa tomadas de la mano, bajo el sol dorado de una mañana de primavera en la Ciudad de México. Ya no había miedo, ya no había vergüenza,
Ya no había secretos, solo había amor, verdad y la promesa de un futuro que construirían juntas. Guadalupe finalmente había encontrado su reflejo verdadero en el espejo de la vida, y era más hermoso de lo que jamás había imaginado.